Hay mucho por qué agradecer, hermanos. El mundo se está estremeciendo. Pastor, ¿por el aniversario? No por el aniversario. Por eso te dije que este año iba a ser diferente. La tierra tembló el viernes, ¿cierto o no? Gloria a Dios. ¿Cuándo había temblado en enero? Yo dije, el temblor llegó retrasado. En septiembre no tembló y vino a temblar hasta enero. Y por si fuera poco, al día siguiente, en la madrugada, no sé cuántos siguen las noticias, yo no soy fan de ellos, se los he dicho antes, pero despertamos con una noticia bastante interesante. El presidente de Venezuela fue capturado. Yo no sé, hermano, algunos dicen, es que eso fue violación a los derechos. Otros dicen, fue obra divina. Hermano, lo que yo sí sé es que tristemente este presidente había oprimido durante muchos años a este país. Tristemente, no voy a criticarlo porque es una autoridad o era una autoridad, y como hijos de Dios no podemos criticar autoridades. El Señor sabe cuál es el tiempo perfecto. Oremos por todos nuestros hermanos en Cristo de Venezuela, que puedan encontrar esa libertad. Pastor, pero ya están bien. Parte del mensaje va a hablar un poco de eso. Ellos pueden creer que está bien, pero el enemigo no descansa. Pero Dios tampoco descansa, así que este año va a estar muy interesante. Y no por lo que pasó el viernes, la verdad es que el Señor ya me había mostrado esto desde poco antes de terminar el año. Vamos a iniciar una serie titulada Enemigos del Pueblo de Dios. Enemigos del Pueblo de Dios. Vamos a hablar de todos los enemigos que se presentaron delante de Israel. Y hoy tú y yo sabemos que bajo pacto de la gracia, tú y yo también somos pueblo de Dios. Los mismos enemigos que se enfrentó Israel son enemigos que tú y yo hemos enfrentado. Descubrirás que hay algunos que durante años has estado peleando y no lo sabías. Pero bueno, vamos a comenzar. Levanta tu Biblia. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Ya lo tenemos en pantalla. En un momento está más en pantalla. Para mis hermanos que nos visitan por primera ocasión, hacemos una declaración de fe basada en la Biblia. Puedes decirlo con nosotros o solo escucharnos en esta ocasión. Levanta tu Biblia y vamos a decir juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. No olviden poner su teléfono en vibrador o, de ser posible, en modo avión, para que no haya nada que nos distraiga del mensaje que el Señor hoy quiere darnos. Gracias a Dios. El título del mensaje lleva por nombre Los Amalecitas. Los Amalecitas. Les adelanto que este mensaje no va a terminar en una sola prédica, porque descubriremos cómo es que los amalecitas fueron un enemigo muy importante, o fueron importantes, un enemigo al cual los israelitas tuvieron que enfrentar y vencer. ¿Cómo se interpreta esto al día de hoy para con nosotros? Tiene un mensaje espiritual muy interesante. Para iniciar, iglesia, déjame compartirte un dato muy interesante. Existe un dato estadístico respecto al alpinismo, el cual es muy, muy aterrador.
El alpinismo, mi hermano, trata acerca de las personas que escalan las montañas. Y una de las montañas que más reta a la gente a hacer escalado, ¿cuál creen que es? El Monte Everest, uno de los más conocidos, ¿cierto o no? Bueno, déjame darte un dato aterrador, y es que el 80%, hermanos, de los accidentes mortales del alpinismo en el Monte Everest ocurre cuando la gente va bajando del monte, no cuando va subiendo. Es algo muy interesante. O sea, el 80% de las muertes de los alpinistas no sucede cuando van hacia arriba, no sucede cuando llegan a la punta, al frío extremo, al viento que congela. No es en ese momento donde el silencio y toda la blanca nieve te hace caer en una psicosis, sino que sucede cuando van bajando. Imagínate esto por un momento, hermano. Un escalador ha pasado años ahorrando dinero, meses entrenando, se enfrenta al frío extremo, a la falta de oxígeno, finalmente llegó a la cima. Se toma la foto para el Facebook, para el Instagram, para demostrar que sí llegó. Clava la bandera, la que él quiera poner, y siente ese alivio inmenso de decir, lo logré. Pero es precisamente en ese momento donde aparece el enemigo más peligroso. No es el viento, no es el frío. ¿Saben qué es? La relajación. La falta de enfoque. Porque cuando vas subiendo el monte, llevas un solo objetivo, llegar a la cima. Vas preparado, tus sentidos van al máximo. Vas detrás de un objetivo. Pero una vez que lo alcanzó, comienza a relajarse la persona. Pierde el enfoque de que también debe de bajar. Al bajar, el cerebro del escalador dice, ya pasó lo peor. La adrenalina baja, la vigilancia de los sentidos desaparecen del cuerpo y el mismo cuerpo comienza a estar agotado. Comenzamos, bueno, nosotros no porque no hemos subido, pero el escalador comienza a cometer errores muy básicos. Errores tontos. Pone mal un pie, un mosquetón mal cerrado, una distracción de un segundo, una cuerda mal acomodada. Como pensaron que alcanzaron la meta, terminaron bajando la guardia. Y entonces sucede el accidente. Deuteronomio 25, del 17 al 19, por favor, nueva traducción viviente. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Vamos a tratar en este primer mensaje de darte el mayor contexto de qué o quiénes eran los amalecitas y cómo trabajan en tu vida personal a nivel espiritual. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 25, 17, 19, nueva traducción viviente. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. 18. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. No lo olvides nunca. Los amalecitas se encuentran por primera ocasión, no es la primera vez que se menciona en la Biblia, pero por primera ocasión la Biblia hace referencia de manera retórica, porque antes de eso hubo un enfrentamiento en el Éxodo capítulo 17, pero es en Deuteronomio donde descubrimos que los amalecitas se presentaron antes de la batalla del Éxodo 17. Ahorita lo vamos a leer. En el Éxodo 17 tú debes de recordarlo. Yahvé Nisi. ¿Alguien recuerda esa historia de Yahvé Nisi? ¿Se te viene a la mente? Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Sucede cuando se enfrenta Josué con los amalecitas. Moisés, arriba en el monte, tiene por un lado a Aarón, por otro lado tiene a Hur, y está peleando contra los amalecitas.
Eso aparece en Éxodo 17. Pero en Deuteronomio nos muestra que años atrás, porque recuerda, en esa batalla ya habían salido de Egipto. Pero en Deuteronomio nos muestra que los amalecitas habían atacado a los israelitas cuando habían salido de Egipto. O sea, incluso antes. De esta misma manera, iglesia, así como el alpinista que al bajar termina cansado y comienza a cometer errores, comienza a cansarse, así es como opera Amalek en la vida de nosotros. Amalek es ese enemigo que no te enfrenta cuando tienes toda la adrenalina de la crisis. Cuando entras en una crisis financiera, tú te mentalizas y recuerdas todos los textos bíblicos sobre prosperidad. Cuando estás peleando, hermano, contra esa adicción, cuando estás peleando contra ese problema, tú comienzas a recordar todos los textos bíblicos y todos los días estás sobre eso. Amalek no ataca cuando tienes la adrenalina de la crisis. No lo hace. No lo hace cuando estás más vigilante. No te atacó Amalek mientras estabas en el divorcio. Pastor, pues yo sentí que alguien me atacaba. Espérame, ese no era Amalek. Amalek ataca después de haber conseguido un éxito. Tampoco te atacó cuando estabas en la quiebra total, porque ahí tenías, no sé si alguien recuerda esta canción, La mirada del tigre, de Rocky Balboa 3. Tenías toda la pasión, toda la energía, porque estabas en ese momento de tengo que salir de esto. Tampoco atacó porque estabas de rodillas delante de Dios. Amalek aparece cuando ya subiste tu montaña, cuando ya conseguiste el ascenso en tu trabajo, cuando ya saliste de la deuda, cuando parece que tu matrimonio ya se estabilizó, cuando tú crees que ya avanzaste un poco y ganaste terreno. Ahí aparece Amalek. Él espera a que tú estés cansado, a que estés relajado, pensaste que ya pasó la batalla. Y entonces él ataca por la retaguardia. Comienza a atacar los hábitos que descuidaste porque pensaste que ya no eran necesarios. Cuando estabas en la crisis, todos los días agarrabas la Biblia y la leías. Cuando estabas en la crisis, te arrodillabas, buscabas del Señor. Cuando estabas en la crisis, venías todos los días al servicio, hasta los días que no había. Nunca voy a olvidar a algunos hermanos que en medio de la crisis me decían, pastor, debería de hacer servicio también los jueves, también los domingos en la tarde. Yo decía, hermano, no sé usted, pero los demás también tienen cosas que hacer en casa. O sea, tú puedes leer la Biblia en casa, puedes hacer tu devocional. No, pastor, pero convócalos, todos deberían de venir. Y los entiendo, es la pasión por salir de la situación donde están. Es esa adrenalina por querer salir prontamente. Ahí no ataca Amalek. Ataca cuando ya empezaste a ganar terreno. Entonces comenzamos a descuidar los buenos hábitos. Dejamos el devocional. Dejamos de meditar en la palabra. Habías quitado la música del mundo. Habías quitado las películas que parecían que iban en contra de la voluntad de Dios. Habías quitado amistades que te alejaban de Dios. Pero una vez que comenzaste a ganar terreno, volviste con tu amigo el Chambitas. Volviste a platicar con aquellas mujeres que no debías, con aquellos amigos que no debías. Y poco a poco retomaste los hábitos pasados. Ese es Amalek. Quiero que tengas esto en mente. Amalek no atacó a Israel cuando eran esclavos. Piensa en esto. El pueblo de Israel estaba en Egipto, era esclavo de Faraón. Amalek nunca apareció. Amalek nunca entró a Egipto para atacar a los israelitas. Amalek no ataca cuando eran esclavos, atacó cuando ya eran libres. No atacó cuando estaban derrotados, atacó cuando estaban cansados. Amalek te ataca cuando estás cansado. Pastor, ya no voy a orar más por esa persona. Pastor, tengo tantos años peleando con este hábito, ya no voy a hacerlo más. Ahí es cuando ataca Amalek. Ahí es cuando toma partida.
Éxodo 17, por favor, del 1 al 3. Te la voy a contar, hermanos. Sé que vas a recordar la historia. Éxodo 17, del 1 al 3. El pueblo de Israel, que recién había salido de Egipto, llega a un lugar en el desierto llamado Refidim. Y en ese lugar comenzaron a tener mucha sed. Comenzaron a tener sed y comenzaron a estar cansados. 1 al 3, Éxodo 17, del 1 al 3. Estaban tan cansados y tan agotados que el pueblo de Israel comenzó a reclamarle a Moisés, al punto de decirles: ¿a qué me has traído para acá, Moisés? No hay agua para beber. ¿Recuerdas la historia? Y entonces le preguntan a Moisés: ¿acaso Dios nos sacó de Egipto para que muriéramos nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Imagínate en qué punto estaba el pueblo de Israel. Ahora recordemos brevemente, el pueblo de Israel no estaba hablando con alguien que representaba a Dios, quien no había visto milagros. El pueblo de Israel había experimentado las 10 plagas. Había experimentado cómo abría el mar rojo. El pueblo de Israel ya había experimentado la columna de fuego. Ya había experimentado la nube. Pero el pueblo comenzó a reclamar porque estaba cansado, estaba agotado. Pero mira, pon mucha atención a esto, hermano. Porque en otras ocasiones, yo creo que el año pasado fue el año que más me enfoqué. No creo que haya sido por mí, creo que fue por parte del Señor, en compartirles esto. La queja no viene de parte de Dios. ¿Recuerdan que el año pasado les hablé mucho de esto? No te quejes, mejor muéstrate agradecido. Este es un claro ejemplo donde Dios no le agrada la queja. El pueblo estaba reclamándole a Moisés. Si el pueblo había visto tantos milagros, ¿por qué el pueblo no le dijo a Dios: Dios, danos agua para beber? ¿Por qué no lo hizo? Ahora, por favor, métete un poco más en la cultura judía. Recuerda que son judíos, son aquellos que están acostumbrados a orar de 3 a 5 veces al día. Son aquellos que saben que deben de tener una comunión con Dios. Tienen todo, hermanos, tienen todo para tener esa relación con el Señor. Tenían la historia de Abraham, tenían la historia de Isaac. Hermanos, tenían todo el contexto. Ellos sabían cómo Dios respondía ante la oración. No estamos hablando de personas que no conocían de Dios, pero comenzaron a quejarse. La razón: estaban agotados. El pueblo estaba mal tanto físicamente como emocionalmente. Y ahí es donde aparece el enemigo oportunista. El enemigo cobarde que no ataca de frente. Amalek nunca va a atacar de frente. Amalek no va a venir y te va a decir: te voy a robar a tu esposa. Ese no es Amalek. Amalek no va a venir y te va a decir: te voy a quitar la bendición de tus hijos, te voy a quitar tu prosperidad. Ese no es Amalek. Amalek es silencioso. Él solamente está mirando desde la distancia y está esperando a que tú te canses. Que te canses de pelear por tu matrimonio, que te canses de pelear por tu vida en Cristo, que te canses de pelear por tu ministerio. Él no te va a molestar hasta que tú te canses. En el momento que tú comienzas a quejarte, comienzas a lanzar luces de bengala a Amalek. Mira, Amalek, aquí está mi posición, donde me estoy cansando. Y hasta entonces Amalek comienza a moverse contra ti. Hasta ese momento, pastor, ¿dónde dice eso? Éxodo 17:8. El pueblo quejándose. Moisés les dice: no te quejes. Dios le contesta a Moisés: toma tu vara, golpea la piedra y brotará agua. Todos recordamos esa historia, ¿cierto o no? La primera vez que brotó agua de la roca. Pero olvidamos que la queja del pueblo trajo una consecuencia más adelante. El cansancio del pueblo trae un resultado más adelante. Y lo vemos en Éxodo 17:8. Está en el mismo capítulo. No te distraigas ahorita leyéndolo desde el 1 en adelante. Léelo en casa. Vas a ver que de manera inmediata, en el verso 18, hermanos, en el verso 8,
Dice la palabra en Nueva Traducción Viviente, déjalo en Nueva Traducción Viviente, por favor, Jesús. Dice en el verso 8, estando aún en Refidim, seguían en el lugar donde estaban cansados. No se habían movido de ese lugar. Su estado era cansado, agotado. Cuando comiences a quejarte de tu trabajo, hermano, cuando en vez de decir gracias, Señor, porque tuve un trabajo, pastor, pero no me dieron mucho de aguinaldo, pero tienes un trabajo, hermano. Pastor, pero yo no tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero tienes un seguro del IMSS. ¿Pero qué tanto es eso? Hay quienes no tienen ni eso. Tienes seguro un ingreso por semana o por catorcena. Pero cuando comiences a quejarte, ahí entra Amalek. Pastor, no llegó nadie a mi célula. Dios, es que de qué sirve que abra una célula si no llegó nadie. Pero ¿qué crees, hermano? Tú te preparaste, tienes al Espíritu Santo ahí contigo. Hay muchos que no tienen ni siquiera una casa para poder abrir una célula. Hay muchos que quisieran abrir una célula y no saben leer. No tienen una Biblia, no tienen dónde albergar a personas. Cuando tú te comienzas a quejar, pastor, es que yo quería estudiar en tal escuela, en tal universidad, en tal prepa, pero tienes una escolaridad, alguien está pagando tus estudios, alguien te está dando dinero para ir. ¿Por qué te estás quejando? Cuando tú empiezas a entrar en este punto de la queja, cuando comienzas a cansarte de esa situación, hermano, ahí es donde entra Amalek. Ahí es donde entra el enemigo a querer atacar. Amalek es el enemigo más cobarde al que el pueblo de Israel se enfrentó. Nunca atacó de frente. Él atacaba por la espalda. Esperaba que bajara la guardia del pueblo para poder atacar. Ahora, la pregunta obligada es, ¿por qué? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Amalek le tuviera tanto odio? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Amalek estuviera buscando destruirlo? Bien, si te gusta apuntar, apunta porque vamos a estudiar un poco para dar la base a esta primera enseñanza. Vamos a hablar un poco de la identidad de Amalek. Primero debes de saber, iglesia, que Amalek no era una nación. Su primera aparición era una persona. Y literal, era una persona, Amalek. No era la nación de Amalek. Era una persona. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que los amalecitas eran familiares de los judíos. Los amalecitas eran primos lejanos del pueblo judío. ¿Saben de quién era nieto? Los amalecitas eran nietos de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Cómo ves? Génesis 36:12 nos lo muestra. Dice la palabra en Génesis 36:12, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Tú recordarás que Esaú fue el primogénito. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿lo recuerdas? Y a partir de ahí tú recuerdas que cuando Jacob se disfraza de Esaú y le da la bendición del primogénito, Esaú desarrolla un odio tremendo, ¿cierto o no? Pastor, pero yo recuerdo que después Jacob y Esaú se reconciliaron. Claro, pero ¿qué crees? Y ese es un mensaje para ti hoy, 2026. Asegúrate de no llenar de amargura a tus hijos ni a tus seres queridos. Esaú se reconcilia con Jacob después de que ambos habían tenido descendencia. Esaú tuvo a su esposa, su concubina, sus hijos, y mientras ellos iban creciendo, ¿qué crees que escuchaban constantemente de Esaú? Tu tío es la peor persona. Tu tío nos robó la bendición. Y entonces los hijos fueron creciendo. Hermanos, matrimonios que están aquí presentes, déjenme darles un pequeño consejo. No es célula de matrimonios, pero se los voy a decir. No le cuentes a tu pareja los problemas que tienes tú con tu familia.
No le digas a tu esposa, salí mal con mi hermano, salí mal con mi mamá. No le cuentes. Te digo por qué. Porque tú mañana te vas a reconciliar con tu hermano, te vas a reconciliar con tu mamá, pero tu pareja, no. Tu pareja va a decir, a mí no se me olvida lo que le hiciste a mi marido. A mí no se me olvida lo que le hiciste a mi esposa. Yo sé, le veniste a pedirle un favor y después la trataste mal. A mí no se me va a olvidar. El día de mañana que quieras venir a pedirle un favor, yo le voy a recordar a mi marido. No le ayudes a tu hermano. Acuérdate lo que te hizo la vez pasada. Acuérdate lo que hizo tu madre la vez pasada, porque eligió al otro y no te eligió a ti. Hermano, no cometas el error de contarle a tu pareja los problemas que pasan en tu propia familia. En la primer familia que tuviste, con tus hermanos, con tus papás. Porque el amor que le tienes a ellos, les vas a pasar por alto la ofensa. Pero tu pareja no. Hermano, no cometas el error de hablar delante de tus hijos sobre problemas familiares. Yo no sé, hermano, en qué momento se perdió eso. Pero yo recuerdo que antes, hermanos, no levantes la mano, pero yo recuerdo que antes los papás hablaban sobre problemas familiares y ¿qué hacían? Niños, sálganse a jugar. Papá, está lloviendo, que te salgas a jugar. Bueno, pues vámonos a jugar bajo la lluvia. ¿Cierto o no? Si empezaban a hablar cosas fuertes, le decían al niño, vete al otro cuarto, prende la tele del otro cuarto. O nos hacíamos, bueno, yo todavía lo hago, pero yo recuerdo que los papás hacían miradas entre ellos. No, es que si tu hermano y de repente la mamá empezaba a lanzar las altas. Tu hermano, ¿cómo está tu hermano, mi amor? Y uno de chiquito, estamos esperando a ver si soltaban prenda ahí, a ver qué decían. ¿Cierto o no? Hoy ya no pasa eso. Hermano, hoy hablan del cuñado, del hermano, del primo, hablan de todo mundo, y se los he dicho antes, incluso hablan mal de otros pastores, hablan mal de hermanos de la iglesia, enfrente de los demás, de los más pequeños, hermanos. ¿Qué estás haciendo con el corazón de esa persona? Lo estás llenando de odio, lo estás llenando de amargura. Alguien en algún momento le dijo a mi esposa, oye, fíjate que quiero pedirte disculpa por lo que pasó entre el pastor y yo. Y mi esposa le dijo, ¿de qué me hablas? Es que tuvimos un problema hace algunos días y sin darme cuenta le llegué a ofender. Y hermana, también le quería ofrecer disculpas a usted. Mi esposa dijo, yo nunca me enteré, yo ni enterada estaba. Llegó mi esposa a la casa y me dijo, oye, me encontré a tal persona de la iglesia, que por cierto ya tenía días que no iba, me ofreció una disculpa a mí y también pidió una disculpa para ti. Yo sí me acordaba de lo que había hecho esa persona. Yo sí me acordaba de lo que había hablado de mi esposa. Y le dije, ok, ¿y luego? ¿No me vas a contar? No. Pero soy tu esposa. Ah, gracias. No me acordaba, mira. Aquí tengo una argolla que me lo recuerda cada rato. Gracias por recordármelo, amor. ¿Y no me vas a contar? No. ¿Qué necesidad tengo de darte información que va a dañar tu corazón? Somos una sola carne. Puedes sacar todos los textos bíblicos que quieras, pero yo no te voy a dar información que te puede lastimar. Hermanos, hay personas en nuestras familias que han hablado mal de nuestros hijos. No le digas a nuestros hijos, ese ni tu tío es, ni los saludes. Hermanos, hay personas cercanas a mí que han hablado mal en contra de mis hijos. Han hablado mal de mi hija mayor, han hablado mal de mis dos hijos más pequeños. Y cada vez que los veo les digo, mi hijo, ve y salúdale. Ve y dale un beso a tal persona. Si es familia, ve y dale la mano y bendícele. Y luego dicen, es que me dijo, no, ve y salúdale. ¿Por qué dañar el corazón de ellos? Esaú estaba tan lleno de odio contra Jacob, hermano. Tuvo hijos y entre ellos nació Amalek, su nieto. Su hijo Elifaz tuvo un hijo llamado Amalek y desde Amalek comenzó a sentir un odio terrible contra el pueblo de Israel. Imagínate, hermano. Si tú pensabas que los problemas familiares solamente eran Navidad y Año Nuevo, no, hermano, desde entonces ya había problemas. Desde entonces ya había problemas entre primos segundos, primos terceros, yo qué sé. Pero el mensaje para ti en ese 2026
Es muy claro de parte de Dios. Cuida el corazón de las personas que amas. Si ya te lastimaron a ti, di, qué bueno que fui yo. Qué bueno que no fue a la otra persona que tanto amaba. Qué bueno que no fue el más pequeño que no lo entendería. Cuida el corazón de los que están contigo. No los llenes de amargura. Hermano, sé prudente delante de quien hablas los problemas. No llenes de odio a las personas que están cerca de ti. No los contamines, hermanos. Amalek es nieto de Saúl. Como quien dice, Israel, o sea, Jacob, era su tío. Y le tenía un odio terrible. Eso significa, iglesia, que Amalek era alguien cercano. Ese es un secreto de amor para ti. Amalek no se mantiene a la distancia. Amalek se mantiene cerca de ti porque está mirando en qué momento te vas a cansar. Amalek se puede personificar en alguien cercano a ti, iglesia. Se puede personificar en algún familiar, en alguien de la iglesia incluso. Se puede personificar en un amigo. Tienes que estar atento, hermano, porque tú no sabes en qué momento Amalek, en medio de tu cansancio, puede atacar. Consideremos que Amalek, iglesia, para la historia de Israel, como para también nosotros, no es un enemigo externo y lejano, sino cercano. Los amalecitas no solamente eran los primos del pueblo de Israel, los amalecitas tenían otra característica. Ellos eran guerreros del desierto. ¿Sabes qué significa desierto, hermano? Significa prueba. Son aquellos que atacan cuando has salido de la prueba, estás saliendo de la prueba y estás cansado. Son guerreros. No son personas que no están estudiadas en el arte de hacer daño. No, son guerreros. Son ataques rápidos, hermanos. Los amalecitas vivían de saqueos y de incursiones. Atacaban caravanas y pueblos vulnerables. Amalek, hermanos, literalmente se representaba como la ley del más fuerte. No tenían códigos, pero lo más interesante es que ellos no tenían temor de Dios. Ellos sabían quién era Dios. ¿Recuerdas? Creo que fue el domingo pasado o el miércoles, no recuerdo. ¿Recuerdas que yo les decía en esta porción de la palabra de 1 de Samuel, cuando llevaron el arca del pacto al pueblo y los filisteos estaban en guerra con el pueblo de Israel? ¿Recuerdas cuando llevaron Fines y Ofnes, los hijos del sacerdote Elí? Llevan el arca, lo plantan en medio del batallón del pueblo de Israel y el pueblo de Israel comienza a gritar de júbilo. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Y entonces los filisteos escuchan del otro lado del campamento. Y los filisteos dijeron, estamos perdidos porque han traído al Dios de Israel. ¿Alguien recuerda? Y dice la Biblia que los filisteos tuvieron miedo. Los filisteos tenían temor de Dios. Cuando el arca del pacto llegó a sus tierras, que pusieron el arca cerca del dios Dagón, ¿recuerdas? El dios Dagón se inclinó delante de él. Después comenzaron a salir tumores en todos los pobladores. Y el pueblo filisteo tuvo miedo y dijo, mandemos de regreso esta arca. Tenían temor de Dios. Amalek no tiene temor de Dios. Amalek no le interesa que tú seas un hijo de Dios. A los filisteos sí. Amalek no. Amalek va a esperar que te canses y no va a decir, ese es el ungido de Dios. No le va a interesar eso. No le va a interesar que tú crees en Jesús. Él va a esperar que te canses y cuando te canses te va a atacar. Ese es Amalek. Y esa es la gran diferencia entre Amalek y los demás enemigos del pueblo de Israel. Ataca cuando estás débil. Ataca por la espalda. Ataca cuando hay vulnerabilidad. Hoy, iglesia, ¿cómo se representa Amalek en tu vida? Hoy Amalek está representada como tu carne. Si tú pensabas, ¿es algo espiritual? También lo es. Pero Amalek se representa como la carne, como la oposición a la voluntad de Dios
como los dos deseos, contrarios a Dios. Amalek es igual a nuestra carne llena de pecado. Israel es el pueblo redimido. El desierto es el proceso espiritual. Gálatas 5:17, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ese es Amalek. Cuando tú permites que la carne comience a gobernar en tu vida, cuando tú permites que tu voluntad comience a gobernar en tu vida, ese es Amalek. Cuando tú ya te cansaste de pelear contra algo, contra alguien que está dañándote, tú comienzas a decir, ya me cansé de esta situación. La carne, Amalek, tu voluntad va a querer hacer lo que tú quieres, no lo que la palabra de Dios dice. Déjame mostrarte dos ejemplos de cómo Amalek está atacando. El primer ejemplo lo vemos en Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Elías obtuvo una victoria contra todos los profetas de Balaam, ¿lo recuerdas? Después de haber cortado la cabeza de todos sus profetas, victoria. Después de eso, ¿qué le pasó a Elías, hermano? La Biblia dice que se cansó, ¿cierto? ¿Y dónde ataca Amalek? En el cansancio. Ahí ataca. Y después de que se cansó, ¿qué deseó? Deseó morir. Elías dijo que quería morir. Ese era Amalek atacando. Yo creo que ya más o menos te diste cuenta, pero cuando entras en depresión, ¿quién crees que es? Es Amalek. Es Amalek que te está atacando. La depresión no entra cuando tú estás feliz. La depresión no entra, hermano, cuando tú estás peleando la buena batalla y vas ganando. No. La depresión entra cuando tú estás cansado. La ansiedad no entra cuando tú estás bien con Dios. La ansiedad no entra cuando tú estás en el éxito. La ansiedad entra cuando tú estás cansado. Los pensamientos malos no entran cuando has alcanzado el objetivo o la meta. Los pensamientos malos entran cuando estás cansado. Cuando bajaste la guardia. Cuando llegó una noticia que te impactó. Ahí es cuando comienza a atacar Amalek. Déjame darte otro ejemplo. ¿Recuerdas que la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo? ¿Recuerdas? ¿Eso significa que Jesús también lo atacó a Amalek? ¿Qué piensas, sí o no? Lo tenemos en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Jesús fue atacado por Amalek. Fue cuando Jesús hizo su ayuno. ¿Recuerdas? Cuando Jesús fue bautizado, Amalek no lo atacó. Ahí estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando es llevado en el Espíritu al desierto, ¿hasta cuándo lo atacó Amalek? En este caso lo hemos representado por medio de Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. ¿Dónde fue atacado Israel? En el desierto. Prueba, hermano. Prueba. Ahí fue atacado. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, ¿lo recuerdas? Lo estaba atacando en su carne. ¿Tú tienes hambre? Come. ¿Qué tiene de malo? Hermano, Amalek va a buscar atacarte en tu carne, en tus deseos, en tu voluntad. Estás solo en la casa. ¿Qué tiene de malo que veas algo que no debes de ver? Tu esposa nunca revisa el celular. ¿Qué tiene de malo que comiences a mensajear con alguien más? Hey, a fin de cuentas, no te hace caso tu pareja. ¿Por qué no buscas otra mujer? Ese es Amalek atacando. El pastor no te hace caso. Tú tomas las decisiones en el ministerio y si sale algo mal,
pues el pastor nunca me hizo caso, es su problema. Ese es Amalek. Está buscando meterte ideas en la carne, hacerlo a tu manera. Así funciona Amalek. Hebreos 4, 15, 16. Ya estoy por terminar, hermanos. Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Donde nosotros fallamos, Jesús venció. Y donde Jesús venció, Él intercede por nosotros. Amalek aprovecha el cansancio, la frustración y la soledad. Pero la gracia nos invita a venir confiadamente al trono, no a escondernos. Ahora, quiero profundizar un poquito más en esto. Te voy a explicar cómo podemos vencer a Amalek. En el Antiguo Testamento, Amalek se venció con la espada. Pero hoy, ¿cómo la vencemos? Pues curiosamente, hermano, ¿cuál es tu espada hoy? La palabra de Dios, la Biblia. Vamos a profundizar en Hebreos 4:6 un poco. La palabra confiadamente, hermanos, a veces se malinterpreta como irrespetuosamente o arrogancia. Cuando alguien utiliza Hebreos 4:16 y está en pecado a alguien y le dices, pero acércate confiadamente al trono de gracia, algunas personas lo interpretan como acércate irrespetuosamente, acércate con arrogancia. Pero eso no es lo que está diciendo Hebreos 4:16. Si tú fallaste, si tu hermano falló y tú le dices acércate confiadamente, no es con altanería. Pues si ya sabías que iba a pecar, como dice el dicho, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me salvaste, Jesús? Si tú ya sabías. No se refiere a eso. Es un poco más profundo y liberador. Acercarse confiadamente significa hablar con total franqueza delante de Dios. No digas amén. Pero esa es una pregunta para ti, hermano, hermana. ¿Cuántas veces le has dicho abiertamente a Dios cuál es tu pecado? Porque sabes algo. Nos escudamos diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Pero cuando la palabra en Hebreos 4:16 se dice, ven y acércate confiadamente, es ven y dime textualmente qué te está pasando. Algunos de nosotros seguimos peleando con Amalek y nos preguntamos, ¿hasta cuándo me vas a liberar de Amalek, Señor? Bueno, antes no sabías que era Amalek, hoy ya lo estás sabiendo. Y la respuesta es, acércate confiadamente, habla con franqueza delante del trono de Dios. Dile a Dios directamente. Voy a dar algunos ejemplos, hermanos. Y si alguno de esos ejemplos se asimila a tu situación, hermano, no estoy hablando de ti, estoy hablando de ejemplos genéricos. Ve y dile literalmente al Señor, Señor, no puedo dejar de hablar mal de las personas. Eso es acercarte confiadamente. Acercarte confiadamente no es decir al Señor, Señor, es que, caramba, pues tú sabes, hombre, otra vez metí la pata. Señor, échame la mano, por favor. Gracias, Padre, te das la vuelta y te vas. Eso no fue acercarte confiadamente al Señor. Hace algunos días hablaba con una persona y me decía, es que ya no puedo más. Ya hasta aquí di. Le dije, eso, díselo al Señor, no me lo digas a mí. Eso es acercarse confiadamente. Es eso exactamente. Algunos somos más capaces de decirle al que está al lado nuestro pecado que decírselo a Dios. Pero Dios dice, ven confiadamente a mí, ven y dímelo a mí. Señor, literalmente, Señor, creo que estoy dejando de amar a mi esposa. Creo que estoy dejando de respetar a mi marido. Señor, creo que tengo un problema muy fuerte con páginas prohibidas. Señor, tengo una situación que siempre que tengo dinero en mis manos,
lo gasto en vicios, lo gasto en otras personas que no es mi propia familia. Señor, yo tengo un problema muy fuerte. No puedo controlar mi humor. No puedo controlar mi coraje. Siempre que me enojo, lastimo. Díselo literalmente al Señor. Ve confiadamente. Señor, yo no puedo estar solo. Si estoy solo, empiezo a pensar en consumir cosas prohibidas. Y no solamente las pienso, lo hago, Señor. Díselo. Eso es lo que significa acercarse confiadamente. Que tengas la libertad de hablar, la libertad de decirlo todo. Acercarse confiadamente, iglesia, no es presentarte delante de Dios fingiendo santidad. No es eso, hermano. Acércate confiadamente y dile al Señor, estoy agotado, Señor. Tengo muchas ganas de rendirme. La verdad, Padre, yo ya me hubiera rendido desde hace tiempo. Dile al Señor, me siento solo, estoy en una depresión, estoy en tristeza. Dile al Señor, pero hazlo de manera sincera. Porque ¿sabes qué hace Amalek? Amalek nos invita a escondernos detrás de una máscara de santidad. Cuando fallamos o estamos débiles, Amalek nos dice, di que estás bien, para que nadie ore por ti. Di que estás bien para que nadie se te acerque. Sin embargo, la gracia que Jesús nos da, nos enseña a que podemos ser totalmente honestos delante de Dios. Déjame mostrarte la segunda aplicación de acercarse confiadamente. Cuando en Hebreos nos muestra que Jesús como sumo sacerdote nos da la libertad de acercarnos confiadamente, te está dando un derecho como hijo, no como extraño. Piensa en esto, por favor, sígueme en esta analogía, ya estoy por terminar. Imagínate, hermano, a un empleado que quiere pedirle aumento a su jefe. Creo que la mayoría hemos estado en esa situación. Pastor, yo no trabajo, no tengo un empleo. Imagínate yendo a pedirle permiso a tu papá para ir a algún lado. Ya soy adulto, pastor. Bueno, imagínate cuando eras pequeño. Y tú sabías que te iban a decir que no. ¿Cómo te acercabas? Si puedes, si quieres, no estás obligado. Pero ¿me podrías dar permiso? Eso no era acercarse confiadamente. Te acercabas como un extraño. Cuando una persona va a pedir un aumento en el trabajo, va con pena, va tratando de convencer al jefe. Eso no es confianza, hermanos. Acercarte confiadamente es como cuando tu hijo se acerca y te dice, papá, ¿me abrazas? Papá, ¿me puedo dormir contigo en la cama? Como cuando tu hijo te dice, papá, me siento mal. Solo escúchame. ¿Te sientes bien como papá, cierto o no? Cuando ves a tu hijo triste, no dice nada, entra a la casa, llega y te abraza. Y es un abrazo prolongado. Tú sabes que algo está pasando. A eso se refiere con confiadamente. Acércate confiadamente al trono de gracia. Ve, pero no vayas como un extraño. Ve como alguien que necesita de Dios. Hermano, acercarse confiadamente al trono de gracia no tiene nada que ver con tu desempeño espiritual. Si estuviste bien o no estuviste bien, simplemente Dios dice, acércate. Acércate con la expectativa de ser ayudado por Dios. Acércate para alcanzar misericordia, dice la palabra, de hallar gracia. Amalek solamente está esperando que tú bajes la guardia. Y si la bajaste, hermano, y si permitiste que entrara Amalek a tu vida, acércate sin importar cómo estés. Acércate de vuelta al Señor. Corre al trono de gracia. Algunos hermanos que hemos caído en pecado, no queremos venir a la iglesia. Nos da pena regresar a la iglesia. Y ese es el claro ejemplo de que no hemos entendido que podemos acercarnos con confianza delante de Dios. Dios, pequé, acércate. Dios, fallé, acércate.
yo te voy a ayudar. Ese es el mensaje que Dios nos da. Quiero darte un último ejemplo, hermano, y con eso estoy terminando ya. Cuando el Espíritu nos muestra a través de Hebreos, acércate confiadamente, hermano. Es como cuando alguien tiene un accidente en la carretera. Alguien tiene un accidente, choca, se llena todo el carro de sangre, hay personas lastimadas. Y alguien dice, llama al paramédico, llama a una ambulancia. La persona que está dentro no dice, espérate, vamos a limpiar un poquito el desastre antes de que llegue la ambulancia. ¿Verdad que nadie dice eso? Dice, llámale rápido, entre más pronto mejor. Las personas que están adentro lastimadas no dicen, pero ¿qué van a pensar los paramédicos de mí? Mira, se me corrió el rímel. Mira, se me rompió la camisa. Nadie va a decir eso. Manda a traer el paramédico lo más pronto que puedas, porque estas personas necesitan ayuda. Hermano, si Amalek se ha metido a tu vida y te ha atacado en momentos de cansancio, te ha atacado en momentos donde tú piensas que ya no puedes avanzar más, tu mejor opción es acercarte a Jesús. No alejarte de Él. Acércate como estés. Acércate donde sea que estés. Solo acércate. Hermanos de la alabanza, ¿se pueden ir subiendo, por favor? Es muy interesante que en Deuteronomio nos muestra que Amalek atacó a los más vulnerables, a los que se habían quedado atrás, a las mujeres y a los niños del pueblo de Israel. No tuvo compasión. Hermanos, Amalek busca que tú comiences a aislarte del pueblo de Dios. Busca que tú te separes, que no busques al Señor. Está esperando que bajes la guardia y que peques. Pero Jesús quiere que la gracia que te ha dado te lleve al trono de Dios. El haber bajado la guardia, hermano, el haberte equivocado, el haber cometido pecado, no es para que te alejes del trono. No es para que dejes de intentarlo. Definitivamente no es una señal para que te escondas de Dios. Más bien, esa es la clara señal de que necesitas acercarte a Él. No te acerques al trono de gracia porque te sientas fuerte. Más bien, acércate porque lo necesitas. Acércate porque tus fuerzas se están acabando. Hay muchos hermanos que el año que terminó estuvieron caminando en un desierto siendo atacados por Amalek. Parecía que vencían y volvían a caer. Parecía que avanzaban y retrocedían más de lo que habían avanzado. Hay muchas personas que hoy no vemos sentadas aquí en estas sillas, que empezaron a ser atacadas por Amalek, que tal vez no lo sabían, que esperó el enemigo a que te cansaras para que comenzara a destruir tu matrimonio. Hay personas que renunciaron antes de que algo malo pasara, que renunciaron al ministerio, que renunciaron a su familia. Dijeron, pues que pase lo que tenga que pasar. Y hoy Amalek está destruyendo eso, que tú dijiste, que pase lo que tenga que pasar. Amalek aprovechó tu palabra cuando dijiste, sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. ¿Cómo ves? Y tú pensaste que estabas retando a la otra persona. Tú pensaste que estabas retando a un ser querido. Tú pensaste que lo dijiste para que el otro despertara. Pero cuando tú dijiste eso, Amalek ya estaba a la puerta. Y ahora ves las cosas más frías. Ahora ves las cosas más distantes. Ahora parece que está peor que al inicio.
Pero el Señor te está diciendo, acércate al trono de gracia. Señor, yo me equivoqué, acércate. Señor, es que yo no puedo, acércate. Porque no puedes, acércate. Señor, es que ya no tengo las fuerzas. Por eso, acércate. Porque cuando tú te acerques, yo te voy a dar las fuerzas. Señor, se me acabaron las ideas. No quiero tus ideas. Quiero tu confianza. Acércate. Solamente acércate. Porque no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, dice el Señor. Tú no tienes que vencer a Amalek solo. Lo voy a hacer yo, dice el Señor. Pero entre más te aferras a decir, me volví a equivocar, volví a retroceder. Entre más te aferras a tu orgullo y a tu voluntad, ya no lo voy a hacer más. Que lo haga él si quiere, que lo haga ella si quiere. Siempre estoy peleando yo por la relación. Siempre estoy buscando yo a ese ministro. Ya no lo voy a buscar más. Ahí entra Amalek. El Señor te dice, acércate confiadamente al trono de gracia. Y Él te va a dar socorro en el oportuno momento. Jesús no llega tarde. Hermanos, yo te pido, si en algún momento pasó por tu mente, yo te pido que borres de tu mente aquella imagen donde crees que al acercarte a Jesús, Jesús te va a reclamar primero. Él nunca va a hacer eso. Y la imagen más hermosa que yo encuentro de esto, hermanos, es a Pedro hundido al bajar de la barca. Jesús no le reclamó a Pedro estando hundido, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿No lo hizo ahí? Cuando Pedro estaba hundido, Jesús lo primero que hizo fue meter su mano y sacarlo. Hermano, es lo mismo hoy. Te voy a decir algo, hermano, que yo no sé si hoy haga eco en tu corazón. Pero el año pasado, tú debiste tener más victorias. El año pasado lo que había en tu corazón se tuvo que haber materializado. Lo que sea que hayas puesto delante de Dios. Si era el trabajo, si era una mejor relación, si era la restauración de algo. Eso tuvo que haber pasado desde ya. ¿Por qué no pasó, pastor? Porque te cansaste. Y en lugar de acercarte a Dios, te alejaste de Él. Porque en lugar de buscar a Dios, buscaste el error. Porque tú mismo buscaste culparte o culpar a alguien más. Pero hoy el Señor te está diciendo de vuelta, búscame a mí. Acércate a mí. Y vas a obtener resultados diferentes. Es que ponte de pie, iglesia. Si hay algún proceso de tu vida, si hay alguna situación que estás pasando, que te tiene cansado, que tú dijiste, ya, voy a soltarlo, ya voy a renunciar. Bueno, el Señor te dice, si decides volverlo a tomar, acércate a mí y yo te voy a dar la fortaleza. Si hay algo que tú dijiste, ya no puedo, y voy a avanzar aunque tenga que perder esto. Y hoy Dios habla a tu corazón y te dice, si quieres tomarlo, tómalo, que yo te daré la victoria. Tómalo, que yo te daré la fortaleza. Tómalo, que yo lo voy a restaurar. Porque este año, amada iglesia, tiene que ser un año donde tú vengas aquí a testiguar delante de la congregación. Esto estaba perdido y Dios me lo regresó. Yo ya me había cansado, yo ya había fallado y Dios me mostró cómo recuperarlo. Si esto, hermano, es lo que hoy te está pasando, si después de haber peleado, haber trabajado, el cansancio te está ganando, hermano, entonces cierra tus ojos delante de Dios y comienza a hablarle.
Déjame orar, hermano, y tú háblale con tus propias palabras. Señor, delante de tu presencia reconocemos que hemos estado caminando bajo un sol que parece quemarnos, bajo un desierto que parece acabar con nuestra voluntad, que parece acabar con nuestra fe. Un desierto que nos grita que todo está acabado. Un desierto que nos reta y se burla de nosotros ante las cosas que habíamos creído. Señor, muchos de los que estamos aquí pudimos experimentar metas cumplidas, pudimos experimentar algunas batallas ganadas. Muchos de los que estamos aquí trabajamos duro, pero el cansancio, Señor, el agotamiento, así como el pueblo de Israel abrió puertas a Amalek. Durante todo este año peleamos por recuperar algo, y cuando estábamos cansados, en lugar de ir a ti, simplemente empezamos a quejarnos. Y lo poco que habíamos ganado, lo poco que habíamos avanzado, retrocedió. Y nos golpeó en la cara, Señor. Nos golpeó en el ánimo. Nos hizo dudar incluso si era tu voluntad seguir peleando por aquello. Te pido, Señor, que perdone las veces que agotados, que frustrados, nosotros declaramos cosas contrarias. Si se tiene que acabar, que se acabe de una vez. Si se tiene que ir, que se vaya. Si tengo que perder esto o aquello, ¿qué más da? Perdona, Señor, esas declaraciones que salieron de nuestra boca. Perdona, Señor, las veces que dijimos, ¿y realmente vale la pena? ¿Y realmente tengo que seguir adelante? Dimos lugar a Amalek. Permitimos que nuestra carne nos convenciera de lo que tú no dices, que nos convenciera de lo que no es tu voluntad, y sin darnos cuenta terminó convenciéndonos de alejarnos de ti, de alejarnos, Señor, de ese trono de gracia. Perdónanos, Señor, porque pensamos que teníamos que ser fuertes delante de ti, y era todo lo contrario. Era delante de ti donde teníamos que mostrar nuestra vulnerabilidad, donde tendríamos que decirte abiertamente: Jesús, te necesito. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi matrimonio. Jesús, te necesito en este pecado que no he podido eliminar. Jesús, te necesito en mi mente, que hay estos pensamientos que no puedo controlar. Te necesito en mi carácter, porque hay impulsos, Señor, que me meten en problemas. Te necesito. Hoy, Señor, nos acercamos confiadamente delante de ti. No estamos aquí por méritos, porque nadie merece estar delante de ti. Venimos aquí porque nuestro sumo sacerdote nos abrió un camino por medio de su sangre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que aquel que se siente solo hoy pueda sentir tu compañía en este momento. Aquel que tiene miedo de llegar a casa y apagar la luz. Aquel que tiene miedo de llegar a la cama porque el silencio le atormenta, porque sus pensamientos le atacan. Hoy te pido, Señor, que lo hagas sentir tu presencia. Te pido, Señor, que aquel que hoy está frustrado por tantas fallas, por haberlo intentado una vez y otra vez y otra vez, y se da cuenta que es imposible para él en sus fuerzas,
te ruego, Señor, que le permitas tener un encuentro contigo. Que Él pueda encontrarte, Señor. Que pueda encontrar tu misericordia. Que pueda sentir tu restauración. Señor, también quiero clamar por aquellos que bajaron la guardia en medio del proceso, que pensaron que por ir ganando podían relajarse. Te pido, Señor, que levantes sus manos, que renueves sus fuerzas, que suban la guardia una vez más. Señor, hoy reforzamos, Señor, nuestra retaguardia. Reforzamos, Señor, aquello que dejamos de hacer para no dar lugar a Amalek. Hoy, Señor, volvemos a los principios, oración. Hoy volvemos a los principios, la lectura de tu palabra. Hoy, Señor, este año, reforzamos los principios, los fundamentos básicos de la fe. Hoy perdonamos, Señor. Hoy permitimos tu restauración. Hoy confesamos que Jesús es nuestro Señor. Hoy confesamos que necesitamos de tu gracia. Hoy, Señor, declaramos delante de ti, no seremos los que retrocedamos. Hoy seremos los que correremos al trono de gracia. Padre, hoy recibimos fuerzas nuevas. Hoy recibimos una visión clara y la paz de saber que tú estás en nuestra debilidad. Y la paz de saber que tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Padre. Ven, Jesús, que te necesitamos. Ven, Jesús, y transforma. Te pertenecemos. Te pertenecemos, Jesús. Gracias, Señor. Adora al Rey. Cántale confiadamente. Es Él quien pelea tu batalla. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Así que, hermanos, tenemos libre entrada al trono de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Te invito a que te pongas un momento, tomes tu silla. Necesito darte rápidamente algunos anuncios. Prometo no tardar ya mucho, hermanos. Sé que ya empezó a hacer calor. Curiosamente que está haciendo calor en enero. Pero bueno, hermanos, aniversario 10 y 11 de enero. Sábado y domingo de la próxima semana. Hermano, no faltes. Es más, si es posible, trae a alguien. Deja que el Señor los bendiga con el mensaje que Dios va a traer por medio de nuestro hermano Edwin,
evangelista que nos es enviado desde Oasis Uruapan. Así que no faltes, sábado y domingo. El sábado, servicio 6 de la tarde, nos vemos aquí. Después del servicio, no vamos a tener convivio como tal, vamos a traer pan para compartir, tal vez atole, algo, porque ya es en la tarde-noche, para irnos a descansar pronto, y el domingo estar aquí a las 9 de la mañana. Domingo, 9 de la mañana, 11 de enero. Hermano, tráete a tu familia. Vamos a orar por tus familias. Vamos a poner a tus familias en las manos de Dios para que este año sea mejor que el 2025. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, el año pasado no lo mencioné, prometí que lo haría este año. Hermanos, nadie se siente obligado. Si alguien quiere una explicación más detallada, lo puedo hacer con toda confianza. Hermanos, también este domingo vamos a recibir las primicias. ¿Qué son las primicias? Muy brevemente, lo que Dios te ha bendecido, lo primero que Dios te bendijo de este año, si Dios pone en tu corazón entregarlos, entrégalos. Pastor, ¿cuál es el beneficio para mí? Hermano, bajo la gracia, Dios es capaz de bendecirte, entregues o no tus primicias. Pero debes de saber también, hermano, que la palabra de Dios es perpetua. Y en el Antiguo Testamento dice que cuando el pueblo confiaba las primicias a Dios, el Señor les proveía por todo el año. Era una manera de confiarle al Señor que lo que había sido bendecido, el Señor se los multiplicaba. Pastor, entonces bajo la gracia ya no es necesario. Hermano, la diferencia en la ley es que era obligado. Ahora bajo la gracia, hermano, es por amor. Es una forma de agradecerle al Señor todo lo que Dios te ha dado. Y el Señor te multiplica. Pastor, yo no quiero dar primicias. Hermano, es un asunto entre tú y Dios. Te explico que es un principio bíblico y te explico que Dios tiene la capacidad de multiplicarte y de darte aún más, por supuesto que sí. Amén. Entonces, si Dios pone en tu corazón y tú quieres, recuerda, no es por obligación, es por agradecimiento. Si así tú lo quieres, hermano, ese día, el día 11 de enero, estaremos recibiendo las primicias. Hermanos, también creemos en el nombre de Jesús que vendrán más hermanos. Tenemos suficientes mesas, pero si hay alguien entre los que estamos acá que quisiera prestar una de sus mesas, el año pasado algunos hermanos se ofrecieron, trajeron algunas mesas, no sobraron, quedaron justas. Si alguien este año quiere hacerlo, por favor también siéntase con la libertad, dígame a mí, dígale a mi esposa o a alguno de los servidores. Ese domingo, hermanos, vamos a traer comida. Yo creo que va a ser barbacoa, lo más seguro es que va a ser barbacoa, hermanos. Así que ese domingo nadie va a traer comida, vamos a venir a disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y por último, hermano, pues en la semana, si alguien tiene la intención de venir a dar mantenimiento a la iglesia, si quiere venir a acompañarnos, por favor dígame. Luego me dicen, pastor, diga la hora. Hermano, realmente aunque diga la hora, a veces no coinciden con los horarios de trabajo. Más bien, si alguien quiere venir, dígame y vemos la manera de que haya alguien aquí en la iglesia para que se pueda abrir. ¿Qué está pendiente por hacer, pastor? Nos falta por pintar las paredes de afuera, de los dos lados. Nos faltan las paredes laterales, y el estacionamiento nos falta pintarlo también. El baño de las mujeres, primeramente Dios, me parece, si no me equivoco, que Comex sí abre hoy. Vamos a comprar la pintura para el baño de las mujeres, para que podamos pintarlo, porque no me he dado cuenta que en los 4 años que tenemos aquí, 3 años que tenemos aquí, nunca se pintaron los baños de las mujeres. Digo, lo bueno porque yo no entro al baño de las mujeres. Pero ayer mi niño se metió al baño de las mujeres, me metí detrás de él, no había nadie, o sea, no había ninguna mujer. Y cuando entré vi que no estaba pintado. Y dije, caramba, no puede ser que el baño de las mujeres no esté pintado. Así que vamos a pintarlo. Hoy vamos a empezar primeramente Dios, si está abierto Comex, compramos la pintura. ¿Por qué no la compró ayer, pastor? Porque cuando me di cuenta ya estaba cerrado. Pero si hoy alguien se quiere quedar, puede quedarse. Si puede hacerlo en la semana, hermano, adelante. Siéntete con la libertad. Y bien, hermano, eso es todo. Ponte de pie. Vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Vamos a orar primero por las ofrendas, perdón, y después quedamos despedidos. Señor Padre, recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, nosotros confiamos en tu provisión y confiamos que eres tú, Señor, quien hace la obra. Tú eres, Señor, quien da todo lo que necesitamos a nuestros hogares. Recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén. Levanta tus manos para quedar despedidos. Que el amor, la gracia
y la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí, levantando la guardia ante Amalek, no permitiendo que nos aísle de nuestros hermanos en Cristo y no permitiendo que nos alejemos del Señor. Si alguno es atacado por Amalek, estamos confiados en acercarnos al trono de gracia. Y todos los que lo creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y no olvides adorar al Rey.